el Ministerio del Interior, dijo Puyaro, bueno, ahora nace una nueva etapa con alguien que tengo buena relación y más, nunca le recibió Santilli a Maximiliano Puyaro como ministro del Interior, veremos si lo recibe como jefe de gabinete, pero es para prestar atención, ¿no? Los movimientos de Maximiliano Puyaro en este último tiempo y ahora consolidado el PRO en el gobierno nuevamente de Javier Milei. Sí, toda una definición puntual esa, ¿no? Porque efectivamente lo del caso de Puyaro, recuerdo lo que vos marcás, cómo rápidamente trató de mostrar otra iniciativa Santilli. Recordemos que en aquel momento, cuando fue nombrado Santilli, se volvió a potenciar el Ministerio del Interior con el rol que históricamente ha tenido, que es el rol del ministerio más político, si se quiere, porque es el que justamente establece las relaciones con las provincias. En el sistema federal argentino es un cargo con de mucha estrategia, en tanto y en cuanto vos no tengas un liderazgo que se haya proyectado al conjunto de las provincias y que esos gobernadores sean del palo. El caso de la Libertad de Avanza ha tomado mucha significación porque recordemos que la Libertad de Avanza no tiene ningún gobernador propio, es una fuerza nueva, es una fuerza que ganó las elecciones sin que el candidato en aquel momento y luego tampoco como presidente, Javier Milei, recorriera el país. Por lo tanto, siempre lo decimos, ¿no? Gobierna un país que en el fondo efectivamente Milei no conoce en cuanto a las idiosincrasias, en cuanto a las formas, pero no porque no haya hecho campaña en esos términos, porque es un personaje, es un ciudadano que no ha recorrido el país, no conoce efectivamente la Argentina, gusta de viajar al exterior, pero no debe haber recorrido en su momento, en su vida privada, el país. Tampoco lo hizo en su vida pública, entonces necesitaba de un personaje como Santilli, que, insisto, con mucha capacidad para la negociación, para la mal llamada a veces rosca, a veces para la bien definida como rosca, y en aquel momento la necesidad del gobierno hizo que apuntara a algunos gobernadores. Bueno, en ese listado no estuvo Puyaro. Y no estuvo Puyaro porque no se lo reconocía como más cercano. En esa etapa histórica ha habido muchas idas y vueltas. Creo que Puyaro va a ir por el mismo lado en cuanto a a la hora de las declaraciones, porque efectivamente, independientemente de lo que uno pueda creer, el escenario de alguna manera está abierto en la provincia de Santa Fe, en el sentido que habría que ver si no se termina generando una nueva entente entre libertarios y personajes o dirigentes unidos como para enfrentar la posibilidad concreta de romper con el esquema de tercios que pareció haber reaparecido en la provincia en las últimas elecciones de medio término, que creíamos que se había roto eso, o que, parecía haberse roto en las elecciones del 2023 con el fenomenal triunfo de Puyaro y la catarata de votos que sacó hace ya 3 años. Bueno, eso en el 2025 otra vez entró en duda, apareció otra vez el escenario de tercios, y en ese contexto obviamente que crecen las posibilidades tanto de libertarios como crecen las posibilidades del peronismo. Algunos se imaginan que un acuerdo entre el puyanismo y sectores libertarios es posible. Bueno, habrá que ver si eso se produce o no. Lo que a mí me parece que en el corto plazo, en este 2026, nadie va a sacar los pies del plato en el sentido de pelearse, ni mucho menos. Habrá una tensión, me parece, entre el Estado provincial y el Estado nacional respecto a las obras que no se hacen, respecto a las necesidades que va teniendo Santa Fe y que el gobierno nacional no responde, pero no me imagino grandes peleas, ni grandes disputas, ni mucho menos porque hay especie de necesidad de parte de Puyaro, y que aunque el ministro de Economía lo niegue, como lo hizo la semana pasada o hace unos días atrás con respecto a estos 400.000 millones de ayuda financiera que recibió el Estado provincial, que diga que no era necesario, uno se vuelve a preguntar para qué le dieron la ayuda si no era necesaria.
no creo que sea de puro generoso, no más el ministro Caputo ni el presidente Milei, pero me parece que hay que ir viendo más o menos las cosas por ese lado, en cuanto a una relación que en algún momento tendrá algún margen de tensión, pero me parece que eso será para la tribuna, que va a haber una especie de convivencia pacífica, insisto, un poco por lo que planteábamos ayer en el artículo y que nosotros sostenemos hace un tiempo, el gran clivaje de la política argentina es el peronismo o el antiperonismo. Y a partir de allí se entienden muchas de las acciones que sucedieron la semana pasada en el Congreso de la Nación y lo que pueda suceder también incluso en la provincia de Santa Fe en nuestra cotidianidad política, Julio. Muy bien, Miguel. Por último, entre lo rápido y lo urgente para Santilli está la cuestión universitaria, ¿no? La Corte Suprema Claro, que claro. obliga al Bueno, gobierno nacional a cumplir el tema presupuesto universitario. Después quedará obviamente la cuestión discapacidad. Bueno, un sinnúmero de leyes que tienen que cumplir, pero digo, entre lo sí, rápido y lo urgente, por ejemplo, está una definición del día viernes. de lo que dejó filtrar el gobierno en las últimas horas en cuanto a las negociaciones para que efectivamente Santilli se convierta en el jefe de gabinete, no apareció, no dejaron trascender qué se haría con ese pequeño problemita, ¿no? Que tienen que ajustar el presupuesto en unos cuantos miles de millones de pesos para cumplir con lo determinado por la justicia argentina en el tema de financiamiento universitario. Se dejó trascender si va a tener más equipos, si determinadas áreas le van a pertenecer o no, pero no se dejó trascender qué va a suceder con ese tema. Bueno, rápidamente me parece que eso va a empezar a escalar también esta semana porque, insisto, el gobierno quiere cambiar de pantalla, quiere mostrar otra comunicación, por eso lo de Javier, quiere mostrar otra cintura política con un jefe de gabinete con las características de Santilli, y me imagino que no serán pocos los hombres de prensa que estarán preguntando más temprano que tarde qué piensa hacer el gobierno nacional con un temita de esas características, ¿no? Que insisto, pondría, según algunos analistas, pondría en riesgo, entre comillas, el famoso superávit fiscal, porque nada más ni nada menos que tienen que cumplir con la ley, y eso para el gobierno evidentemente no deja de ser un problema. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo, Julián. Hasta mañana. Muy, pero muy buenos días. Pasaba el análisis político.